Muy buenas tardes a Radio Yucatán FM.com.mx, a su programa Políticas Públicas con Carlos Estrella. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante y que es de interés de todos, la miscelánea fiscal 2022. Para esto nos acompaña la maestra Reina Centeno. Buenas tardes, maestra. Y el licenciado en Economía, Víctor Sandoval. Buenas tardes. Bueno, saludos los dejo con Carlos Estrella para dar inicio a este programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados invitados, maestra Reina, estimado licenciado Víctor, colega de la Asociación Nacional de Locutores de México, una persona con una trayectoria reconocida en el medio. Bueno, y ambos expertos en el tema que hoy pretendemos abordar para que la audiencia de políticas públicas a través de radioyucatanfm.com.mx, que cada viernes en punto de las 6 nos sigue por la radio en línea o posteriormente a través de las redes o de las plataformas del Facebook o del YouTube, pues tendremos la oportunidad de conocer este tipo de acciones que en realidad por sí mismas no son una política pública, pero que sí inciden en muchas políticas públicas por lo siguiente. Recordemos que una política pública es toda, digamos, acción organizada a través del Plan Nacional de Desarrollo que se va aterrizando para llevar a la práctica, para atender las necesidades de la población mediante programas, proyectos a los que se les asigna el presupuesto público. Pero el presupuesto público, que en realidad es el dinero con el que cuenta el gobierno, y este dinero es precisamente obtenido a través de la recaudación de los impuestos que pagan los contribuyentes o que pagamos los contribuyentes del país, pues se va, digamos, repartiendo a través de, digamos, diversas fórmulas ya establecidas legalmente y a través de ciertas iniciativas que presenta, pues bueno, las diferentes instancias, especialmente en este caso estamos hablando de iniciativas del Poder Ejecutivo. Pero finalmente, pues hay muchas solicitudes y peticiones. Nada más imagínense cuántas necesidades hay día con día que requieren que se atiendan y que requieren la asignación de un presupuesto. Pero en este momento, independientemente de cómo se va a repartir el dinero, el foco está en cómo se pretende incrementar la recaudación. Y aquí hay un problema que nos va a afectar, perdón que yo le haya dicho problema, aquí hay una situación que nos va a afectar a todos los contribuyentes. Se pretende también ampliar la base de contribuyentes. Bueno, esto al menos en el discurso de forma general. Pero sin más, le voy a ceder la palabra a nuestros invitados. No pretendo no ser cortés ni caballeroso con nuestra invitada, pero en este momento para que introduzca y nos dé contexto sobre dicho tema, primero le voy a pedir a don Víctor, licenciado en Economía, que nos dé un panorama para la querida audiencia de políticas públicas. Gracias, don Carlos Estrella, Reina, don Navar. Saludos a su auditorio a través de radioyucatanfm.com.mx. Bueno, ¿cómo nos va a afectar la miscelánea fiscal 2022? Sin duda, es un tema de mucha relevancia porque impacta directamente en nuestros bolsillos. Y es increíble que en este 2022 el gobierno federal pretende recaudar 7 billones de pesos. ¿Tiene usted idea de cuánto es 7 billones de pesos? Bueno, si no se tiene la idea, debo decirles que en las Afores tienen un dinero recaudado durante 25 años de 6 billones de pesos. Es decir, estamos hablando
de que en tan solo un año el gobierno federal pretende recaudar una cantidad bastante significativa que rebasa nuestras ideas. Pero lo que más nos debe preocupar es que el 56% de este ingreso, es decir, casi 4 billones de pesos, el gobierno federal lo va a recaudar del cobro de impuestos. Ahí es donde salta la liebre, porque quiere decir que nos van a aplicar, nos van a apretar la tuerca, van a, por así decir, como se hace a la tela del trapeador, todo el jugo que se le pueda sacar a los contribuyentes. Y es que dicen que no habrá nuevos impuestos, pero caray, con el aumento, con los porcentajes en el cobro de derechos, ahí nos aplican las tuercas. Bueno, ¿cuál es la proyección que pretende el gobierno federal? Escuchemos nada más lo que dice y que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, remitido en la Cámara de Senadores y ya es prácticamente un hecho. El 4.1% en 2022 del PIB se pretende, en la estimación de los ingresos, es la proyección que se pretende del PIB. Se pretende recaudar con un dólar que esté en 20 pesos con 30 centavos. Esto va a rebasar una inflación del 3.4% en 2022. Ya estamos en casi más del 6% en este 2021. Y una producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios con un precio por abajo, porque es increíble. Aquí es donde decimos que nos quieren dar a tole con el dedo, porque el precio del barril, estoy buscando aquí el dato, va a estar por abajo del precio real. Esto todo es en dólares. El precio barril promedio para los ingresos se estima en 55.1 y hoy el barril está en $80 cada barril. Es decir, va a haber un excedente de dinero. Por cada dólar de diferencia, el gobierno federal va a obtener más de 13.500 millones de pesos. Ahora bien, aquí viene la otra parte, cuando venga la discusión de cómo se va a gastar el dinero. Pero sí hay que decir que este 2022, los contribuyentes que ya estamos amarrados y a los que se pretende amarrar con la ley de la confianza, con la obligatoriedad de tener RFC a partir de los 18 años, es decir, va a ser obligatorio para todo ciudadano mexicano, pues sí, nos va a causar un impacto en ese 2022 la miscelánea fiscal. ¿Y quién mejor para que también en esta materia tributaria, que es su especialidad, nuestra compañera Reina Centeno Pérez, que tiene su programa también La Hora de Aprender, pues nos ilustre en este punto importante de materia tributaria? Permítame un segundito. Sí, Reina, muchísimas gracias por su intervención. Nada más permítame decir una síntesis, digamos, para quienes no somos conocedores o especialistas de estas materias. Piensen ustedes que simplemente la estimación de los ingresos aparentemente no tiene buenas bases de cálculo. Lo que decía el licenciado, por ejemplo, es que seguramente van a haber mayores ingresos por la venta del petróleo por dos situaciones. La reactivación de la economía está incrementando precisamente la demanda de combustibles, como el petróleo, porque las industrias y el transporte lo requieren. Pero además, por lo mismo, el precio del petróleo se está estabilizando a $80, como estuvo en la época de Calderón, si mal no recuerdo, y a los finales de Fox, que precisamente ese dinero excedente lo utilizaron para muchas obras, no necesariamente que han provocado el desarrollo. Desde mi punto de vista, muchas de estas, digamos, obras o proyectos de los cuales aparentemente tienen mucha libertad el Ejecutivo porque son como excedentes petroleros, se los dio a los gobernadores para ciertos, digamos, amigos del presidente en turno, pero que no beneficiaban al país. Y en esta ocasión
el escenario parece todavía más adverso. Pero a partir de, digamos, de esa idea muy general, otra fuente de ingresos probable, yo creo que más bien van a apretar a los contribuyentes cautivos. Y tal vez la base nueva de contribuyentes es más, de nueva cuenta, un distractor desde el punto de vista político. Sin embargo, es algo que no tengo la evidencia, es solo digamos, una presunción casi instintiva. Pero denos más luz, maestra Reina Centeno, sobre esto que acabamos de señalar y que yo humildemente posiblemente dije algo equivocado. Adelante, por favor. Gracias, Carlos Estrella. Gracias por invitarme a tu programa Políticas Públicas. Gracias, Víctor Sandoval, por darme la palabra. Les vamos a hablar sobre la ley de la confianza, que realmente pues es un tema que está en el momento, ya fue aprobado. Muchos dicen que muy rápido se aprobó, pero bueno, todo lo que tiene que ver con este gobierno se aprueba muy rápido. Y lo relevante de la miscelánea es que de momento te dicen que va a aumentar el padrón de contribuyentes. ¿De qué manera se va a aumentar? Pues se va a aumentar ya con la obligatoriedad de que todo mundo va a tener que estar inscrito al RFC ya desde la mayoría de edad. Van a tener ayuda porque digamos que si del padrón estimado que está en un 33% de las personas inscritas formalmente en un RFC, se espera que ese padrón se eleve hasta en un 70% con esta medida. Desde luego, se habla mucho del fondo de que es para los jóvenes, porque los jóvenes ya desde los 18 años van a tener su RFC, para eso va a apoyar las escuelas. Pero eso realmente sería una pequeña parte, porque la parte principal es que le va a pegar al comercio informal. Y se trata de agarrarlos también a los de comerciantes informales. Recordemos que según los datos, en México, el comercio formal, un 80% del comercio informal, ni siquiera tiene RFC, obviamente, pues no tributa. Entonces, este comercio sí va a sufrir las consecuencias de persecución, porque desde luego, al decir que todo mundo tenga su RFC, pues imagínense una visita a algún mercado o algún lugar de centro comercial, pues los van a arrasar a todos. Aunque en teoría ha dicho la secretaria Raquel Buenrostro que no va a hacer estas actividades ahora en el 2022, pero va a quedar la carta abierta para poder aplicar esto y irse sobre todas las personas, porque ya estamos hablando de que desde los 18 años te inscribes al padrón. Eso va a implicar que si tú realizas alguna actividad, pues ya tengas la facultad ya nada más para ir y decir, hacer tu aumento de obligaciones. Y se dice muy sencillo, porque como se me decía, los que no manejamos muy bien el tema, pues nos dicen solamente con mi RFC entro a la plataforma y me inscribo. Pero no es tan sencillo si voy a realizar una actividad, porque hay que hacer un cuestionario, hay que hacer una serie de trámites, una serie de requisitos que pues muchas personas no lo manejan. Inclusive los que conocemos el tema tenemos que estar estudiando, tomando cursos, actualizándonos. Con esta nueva ley cambia completamente la manera de tributar. Entonces, sí no es tan sencillo, sí desde luego va a apretar a muchos, porque no solamente está la ley de la miscelánea, también está la nueva reforma que es el REFSE, que es el registro de empresas con actividades profesionales. Y estas personas, ¿quiénes son los que están abrazando este REFSE? Los están abrazando los que trabajan en electricidad, en plomería, que dan servicios a las empresas. Cuando nos hablaban del outsourcing que iba a desaparecer, pues nos imaginábamos los grandes empresarios que están omitiendo impuestos, que están prófugos, los que salen en la tele que se fugaron con millones de pesos. Pero lo malo es que está agarrando a los pequeños contribuyentes. Y los pequeños contribuyentes representan un 65% en el padrón de contribuyentes. Entonces, este 65% viene siendo el cautivo del que usted hablaba y es el cautivo que está sintiendo las reformas.
¿Por qué? Porque estos que estaban inscritos, pequeños contribuyentes que ahora tienen que tener un registro de actividades profesionales especializadas, no lo tenían. Entonces se les aumentó la obligación. Ahora tienen que también inscribirse a la Secretaría del Trabajo con todos sus trabajadores y crear como una empresa, que esta empresa, al ser de personas físicas, tiene una determinada actividad, un registro dentro de la ley de la confianza que habla de 35 millones, y es una serie de situaciones que pues todos van a tener que ir estudiando poco a poco. Y sí es importante tener en cuenta de que algunas personas se quedan con el pendiente de que si son las personas físicas, los cautivos, los que van a terminar tributando más. Pues sí, definitivamente, porque la ley dice que van a pasar al régimen de confianza si tienes 3 millones de pesos, los pequeños contribuyentes, y que solamente vas a pagar un 1%, un 2%, según tus actividades es lo que vas a pagar. Pero hay una parte donde la ley te dice que si eres persona física y tienes ingresos por 35 millones, pasas al REPSE. Entonces, no van a pasar al régimen de confianza los que crean o les parezca o quieran tributar, o los que manejen arrendamiento, los que manejen honorarios, los que manejen, todos van a ser régimen de confianza, porque dice la ley que si tienes 35 millones y eres persona física, pues vas a caer en el régimen de confianza. Y entonces es más fuerte el tema de cómo lo manejan, porque cuando nos hablan del registro federal de contribuyentes, nos dicen los muchachos de 18 años. Y no es toda la comunidad, porque no habla de los muchachos, habla de mayores de 18 años. Cuando nos habla de quiénes van a entrar al régimen de confianza, pues nos habla, primero nos dice que los pequeños contribuyentes hasta 3 millones y medio de pesos, pero luego nos dice los morales, las personas morales, las asociaciones, pero que tengan hasta 35 millones, todos ellos pueden entrar. Entonces ya quedaron todos, ya porque son muy pocas las empresas que manejan 35 millones. Claro. Entonces, si te pones a visualizar, pues prácticamente todos vamos a estar en ese régimen y van a venir los impuestos. Aquí está la parte más interesante, porque las retenciones y los pagos de lo que es el 2%, el 3%, según como vaya moviéndose, pues ya va a venir en tu factura. Entonces, por eso se espera que aumente la recaudación. Yo creo que sí va a aumentar la recaudación, y definitivamente los cautivos, pues ya están cautivos. Claro, bueno, pasa algo y que, bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Antes de que yo te dé la palabra, quiero comentar lo siguiente. Hace un momento tuve la oportunidad de estar platicando con una excondiscípula de la Facultad de Ingeniería Civil. Esta persona ya, después de pagar su modalidad 40 y de haber trabajado pues toda una vida, logró retirarse con un dinero que no le alcanza para sus gastos. Sin embargo, platicando con esta persona y con su sobrina, otra persona más joven, sobre cómo van impactando las decisiones presidenciales o en general de las actividades de los políticos o de los gobernantes sobre nuestras vidas, vi que no le interesaba. O sea, no sé, parece que muchos ciudadanos, aún con preparación superior, no quieren conocer nada. Y cuando hablamos de los temas, ya no contables, que de por sí nos dan rasquera, aún a los ingenieros, digamos que, bueno, manejamos números, no logramos comprender este mundo de los contadores. Cuando hablamos de temas fiscales, es más adverso. Entonces, nadie quiere saber de ello. Pero en gran parte se debe a lo complejo que resulta, digamos, llevar a cabo tus declaraciones, tus registros, y no solamente para el pago de derechos o de los impuestos o contribuciones ante el SAT o el sistema de administración tributaria, sino pensemos en el seguro social, en el Infonavit, en los impuestos a las nóminas,
y una serie de leyes tan enredadas que ni los mismos contadores, si no están especializados, conocen bien. Y luego tú crees que te asesoran bien y te meten en problemas. No solo los contadores, también los abogados, los notarios, que supuestamente cuando creas una empresa mercantil, una sociedad mercantil, el notario debería de conocer, pero pues parece que tampoco te orienta y uno queda en un mar de dudas y de tiburones donde pueden destruir a tu empresa. Toda una vida de trabajo. Te acaban. Sobre esto, no sé si quieras comentar algo, Ávar, y que nos digas cómo estamos con el tiempo. Pues ya casi se acaba el tiempo de esta primera parte, ¿no? Pero yo quiero aumentar una cosa, ¿no? No solo es la parte caníbal de cubrir con el SAT, ¿no? Sino que además, una vez que estás dado de alta con el SAT, el municipio te capta también. Y el impuesto que cobra el municipio por servicios profesionales es carísimo y te deja prácticamente sin ganancia. Eso también se tiene que aumentar, ¿no? Porque una cuestión que va a ser a nivel nacional, que es para todos, se va a ver multiplicada por una cantidad fuerte de dinero para todos los que dan un servicio, ¿no? Y esto, la verdad, nadie lo está diciendo, ¿no? El gobierno del estado y los municipios tienen un impuesto muy, muy fuerte sobre los servicios profesionales. Y esto nos afecta a la gran mayoría de los que hacemos algún servicio, ¿no? Y pues sí va a tener que haber mucha capacitación para que no caigamos en incumplimientos o en cuestiones que pues vayan a empobrecerlos más, ¿no? O a no querer hacer ni un negocio para no meternos en problemas con la ley. Bueno, pues tendríamos que dar al final, Carlos, por favor. Bueno, miren, vamos a esperar los conocimientos de nuestros invitados para que en el segundo bloque nos ilustren sobre esto. La verdad, me desconcierta Ávar cuando habla de impuestos municipales para las personas físicas. No sé si hay una equivocación de lo que dice Ávar, pero ahorita nos lo van a aclarar nuestros invitados. Si les parece, en unos minutos más seguiremos con el programa de políticas públicas a través de Radio Yucatán, fm.com.mx.